Y es que tenemos también en otra línea a Javier Oliva, él es experto en temas de seguridad de la UNAM. Javier, muy buenas tardes. Pues, ¿qué noticia la de esta tarde? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente es una noticia muy importante porque hay que destacar que se trata del el último cabecilla que estaba activo de la organización criminal de Esparragosa, Zambada y Joaquín Guzmán. Y entonces sí, esto sí puede, ojalá y me equivoque, y lo digo en público, puede traer un ajuste muy importante en las dinámicas de la actividad criminal ligada al narcotráfico, y que a partir de eso me parece que las autoridades civiles mexicanas deben de poner mucha atención. Humberto, este es mi primer comentario. Doctor, bueno, justamente habiendo dicho esto, probablemente sea una pregunta todavía muy prematura, pero ¿te parecería, doctor, que esto podría ser, digamos, el fin del Cártel del Pacífico, del Cártel de Sinaloa, al menos como se le ha conocido hasta ahora? Es decir, que va a mutar algo totalmente distinto. ¿O cuál es tu lectura, doctor? Bueno, en la historia de estas organizaciones criminales, de luego que es la más longeva, pero de ninguna manera va a marcar el fin de su estructura, por supuesto que no. Me parece que hay un relevo, desafortunadamente, y lo digo con toda seriedad, generacional, y que va a continuar en esta lógica del tráfico de drogas, y que si es importante, indudablemente es un éxito muy importante, que hay que felicitar a las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, que hayan logrado esa detención, pero que, en caso de que se confirme desde luego, pero que de ninguna manera esto frena el tráfico de drogas. Mientras haya drogadictos, habrá producción de drogas. Doctor, el Mayo Zambada, ya lo platicábamos hace unos instantes con el Mutzazo, nuestro corresponsal en Estados Unidos, pues siempre fue un capo, un líder del narco. Por un lado, yo lo decía muy enigmático, en el sentido de que siempre mantuvo un perfil muy bajo, pero también se pudiera considerar como muy escurridizo. En lo largo de muchos años, de las décadas para atrás, pues se trascendió, al menos en un par de ocasiones, operativos donde estuvieron a punto de capturarlo y finalmente, de una u otra manera, lograba escapar. Es decir, reitero, un capo muy escurridizo. La información que se tiene hasta el momento es que no habría sido detenido, sino que él mismo se habría entregado a las autoridades. Después de todo el historial justamente de este personaje, un personaje de bajo perfil, escurridizo, que logró escapar tanto tiempo a la justicia, ¿cuál sería tu lectura, doctor, tu interpretación de cómo de pronto él va con toda la intención de entregarse a las autoridades? Bueno, seguramente habrá supongo, y como es la legislación penal en los Estados Unidos, habrá un proceso de negociación, que para nosotros nos parece, para el derecho penal en México, yo no soy un experto, Humberto, pero sí creo que tendrá que ver con una especie de acuerdo. Recordemos que hay otro personaje muy importante en la estructura de esta organización criminal, que es Juan José Esparragosa, que no se sabe cuándo murió o cómo murió, y su hijo lo sustituye. Es decir, el perfil que han tenido los principales líderes de esta organización ha sido la discreción. Y esto me parece que debe ser considerado en el análisis del desarrollo de las organizaciones criminales en México dedicadas al narcotráfico. Ahora, si habrá que esperar la evolución de la información, no quisiera especular, porque como científico social yo trabajo con datos confirmados, no quisiera especular si se entregó, no se entregó, no lo sé. Es que sería difícil analizar, porque se entregó, a cambio de qué, en fin. Entonces sí hay que estar analizando el proceso bajo el cual se da esta detención. Doctor, tú que seguramente tienes mucho más claro, digamos, la geografía nacional de todos los cárteles, de todos los grupos delictivos, de la composición que tienen, de en dónde están finalmente ubicados de manera territorial, sin caer en especulaciones, pero sí, digamos, para tener algunos posibles escenarios que pudieran de alguna manera pues prever justamente ciertas situaciones de violencia. En el caso de que se diera un reacomodo, que esto supongo es muy probable que se dé un reacomodo interno dentro de este grupo delictivo, y asumiendo que este pudiera darse con cierta violencia,
¿en dónde podríamos esperar justamente que estos hechos o estos escenarios violentos se susciten? ¿Sería de manera directa o exclusiva, digamos, en Sinaloa, que es donde geográficamente pues tenían sus terruños, donde eran ahí finalmente que estaban incluso físicamente ubicados? ¿O podría ser algo, doctor, que terminara, valga la palabra, por desbalagarse a otras partes del territorio nacional? Repito, sin especular, pero sí hay que conocer un poco los posibles escenarios de lo que puede pasar. Hijo, caramba, es muy difícil, Humberto, pero yo diría los escenarios donde actualmente se dan confrontaciones entre Nueva Generación y este grupo de organizaciones criminales radicadas en el estado de Sinaloa, porque yo me resisto a llamarle cárteles de Sinaloa, porque en Sinaloa la mayor parte de la gente es buena. Entonces yo diría, por ejemplo, confrontaciones en Chiapas, que está verdaderamente complicado el asunto, tal vez en la colindancia de Zacatecas, Guanajuato, paradójicamente no en Sinaloa, pero sí en Sonora y tal vez en algunas partes de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Bueno, y antes nada más de despedir, doctor, ¿habría, a tu parecer, digamos, algunos personajes que inmediatamente, digamos, pudiéramos pensar que van a ser los sucesores o que van a tomar el timón de este grupo delictivo? Es decir, alguien que se pudiera suponer que de forma natural va a tomar el liderazgo de este cártel, o por el contrario, no hay alguna figura, digamos, más predominante que las demás, y que entonces en este escenario me parece que es donde pudiéramos pues ver algún tipo de confrontaciones. ¿Hay algún personaje con peso, doctor, detrás del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López? Mira, como sucede desafortunadamente en este contexto, los familiares. Es decir, el entorno familiar, que pueden ser los hijos, los sobrinos, los tíos, como ha sucedido en todas las organizaciones criminales, como empresas criminales que son, derivan el proceso de decisión, el proceso en fin, digamos, el negocio propiamente dicho en el entorno familiar. Francamente desconozco los nombres, y lo digo en serio, desconozco los nombres o las personas que pudieran ser responsables, pero lo más probable es que sí suceda. Doctor, pues te agradezco mucho por habernos regalado estos minutos, por darnos un poco de luz, un poco de información sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre lo que pudiera ocurrir por la magnitud de esta noticia, por el tamaño del golpe que significaría para esta organización criminal y los reacomodos que seguramente se van a dar y se van a ver en los próximos días, en las próximas semanas. Doctor, nuevamente gracias y seguro estaremos en comunicación. Un abrazo, gracias.